Hola, buenas tardes. Bien, vamos a realizar esta actividad y para ello esta sería la actividad 1 de la unidad 2. Nos vamos a basar en esta tabla de Excel y vamos a ir siguiendo las instrucciones que tenemos en el archivo de Word. Primeramente, bueno, recordemos que en esta unidad trabajamos esquemas y gráficos. Vamos con el primer punto. El primer punto nos pide colocar la clave y nos indica que podemos utilizar la función buscar o la función si anidada, utilizando referencias absolutas de los datos de la tabla producto clave, y esa tabla de producto clave la encontramos en la parte de arriba. Tenemos de un lado los productos y de otro lado las claves. Estas claves las vamos a introducir mediante fórmula en la columna clave de la tabla reporte de ventas. Bien, vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer de la manera más fácil, que es ocupando la función buscar. Es la sugerencia que nos da la actividad. Recordemos que buscar nos pide como primer argumento el valor buscado. El valor buscado, como yo quiero introducir claves apoyándome de esta tabla, pues vamos a buscar el producto. Vamos a dar una coma. Vamos a introducir el vector de comparación. El vector de comparación, en este caso este argumento, le va a indicar a Excel en dónde debe de buscar el valor buscado. Este vector de comparación pues va a ser desde la celda A3 hasta la celda A9. ¿Ok? Entonces le estamos indicando aquí a Excel que busque lo que hay en la celda A15 en el rango de celdas que yo seleccioné. Coma, vamos a introducir una coma y ahora Excel nos indica que tenemos que introducir un vector resultado. ¿Qué pasa cuando Excel encuentre el contenido que yo tengo en esta celda en el rango seleccionado? Pues que me regrese la clave que le corresponda. Tenemos que cerrar un paréntesis y de esta forma ya tenemos construida nuestra función buscar. Ahora, también en la tabla nos está indicando que utilicemos referencias absolutas. ¿Esto para qué? Para que a la hora de arrastrar o copiar la fórmula hacia abajo no se muevan los rangos que yo tengo seleccionados y que deben de permanecer constantes. Ok, para eso vamos a seleccionar donde tengamos nuestros rangos y vamos a presionar la tecla F4 para poder convertir nuestras referencias relativas en referencias absolutas. Ok, ya que tengamos así nuestra fórmula, ya la damos por terminada, damos un enter y automáticamente Excel muestra la clave del producto y se ayuda de la tabla que tenemos en la parte de arriba. Ya solo hace falta arrastrar esa fórmula o presionar un doble clic en la esquina inferior derecha de esa celda para que nuestra columna se autocomplete. Y ahí ya tenemos las claves de los productos. Otra forma de hacer este ejercicio es utilizar la función si anidada. Y un ejemplo con la función si anidada la tenemos aquí. Es un poco más laboriosa, pero en dado caso de que los productos no se encuentren ordenados alfabéticamente, pues sería la opción ideal. Así no tendríamos errores en nuestra fórmula. ¿Qué estamos haciendo con la función si anidada aquí? Pues estamos buscando, indicándole a Excel que si esta celda es igual al primer producto que yo tengo aquí, pues me regrese con referencia absoluta, que me regrese la clave que tenemos en la parte de arriba, y así con cada uno de los productos. Bien, en este caso estamos trabajando con la función buscar. Ok, bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Nos dice calcula el porcentaje del descuento considerando la tabla de descuentos. Utiliza la función si y la función i, así como las referencias absolutas de la tabla. A los resultados aplicar formato de porcentaje sin decimales.
Ok, nos está indicando qué funciones utilizar, función sí, y la vamos a anidar o a combinar con la función y. ¿De qué nos vamos a apoyar? De la tabla de descuentos. ¿Y qué columna vamos a calcular? El porcentaje del descuento. Lo único que tenemos que hacer en esta columna del porcentaje de descuento es mostrar qué descuento le corresponde a las ventas, dependiendo la cantidad de ventas que se hayan obtenido. Entonces vamos a mostrar estos descuentos en esta columna, dependiendo la cantidad que se haya vendido. ¿Qué vamos a ocupar? Función sí y la función y. Si nos vamos a nuestra tabla de descuentos, podemos ver en la columna cantidad que tenemos intervalos. El primer intervalo es de 0 a 10, el segundo de 11 a 20, el tercero de 21 a 30 y así hasta la última cantidad que nos da, que sería de 50 en adelante. Cuando nosotros estamos manejando intervalos, vamos a necesitar de la función i para poder introducir dos comparaciones o dos pruebas lógicas en lo que sería la función sí. Recordemos que la función sí solo nos permite, aquí como ejemplo, si yo ocupo la función sí nada más sin otra función, podemos ver que solo nos permite introducir una sola prueba lógica. Pero si estamos trabajando con intervalos, necesitamos de dos pruebas lógicas en el mismo argumento. Entonces, para ello, yo me voy a ayudar de la función i. La función i lo que va a hacer es comprobar que todas las comparaciones que hagamos, que todas esas pruebas que hagamos sean verdaderas. Y si son verdaderas, si esas pruebas se cumplen, entonces me va a regresar lo que sería el valor sí verdadero de lo que es la función sí. Si mi prueba lógica se cumple, si la función i verifica que todas las condiciones que yo introduzca en sus argumentos son verdaderas, entonces yo voy a poder regresar el valor sí verdadero de la función sí. Si por lo menos, si alguno de esas comparaciones no se cumple, entonces me va a regresar un valor sí falso. Ok, vamos a ver cómo ocupar esta función para poder analizar o comparar intervalos y regresar valores verdaderos y falsos. Bien, vamos a poner aquí el primer intervalo. Vamos a introducir sí. Vamos a introducir la función i y nos va a pedir introducir el primer valor lógico, que en este caso sería nuestro intervalo de 0 a 10. Bueno, ¿cómo lo introducimos? Vamos a hacer esto. Cuando la cantidad, siempre estamos comparando el primer producto que tenemos aquí, o el primer registro, para que después al copiarla pues ya se vaya cambiando automáticamente. Siempre ocupemos el primer registro. Cuando la cantidad del primer registro, o si la cantidad del primer registro es mayor o es igual a la primera cantidad que nos muestra aquí la tabla de descuentos, que es 0, es mayor o es igual a 0, coma. Y cuando la cantidad registrada o la primera cantidad vendida de lo que sería este registro es menor o es igual a la segunda cantidad que tenemos aquí en nuestro intervalo, que es 10. Cerramos paréntesis y con eso ya tenemos nuestras pruebas lógicas o nuestros valores lógicos de la función i. Se deben de cumplir estas dos condiciones que yo puse para que me regrese un valor verdadero. Si la cantidad es mayor o igual a 0 o si esta cantidad es menor o igual a 10, si las dos se cumplen, entonces vamos a poner una coma.
Si nos fijamos, ya regresamos a la función sí y nos pide insertar o ingresar el valor sí verdadero. Si estas dos condiciones se cumplen, si este intervalo, si esta cantidad está dentro del intervalo que yo tengo aquí, ¿qué me va a regresar Excel? El 5%. Nada más introducimos 5%. No lo introducimos en comillas porque estamos trabajando números. Las comillas lo que me hacen es que Excel reconozca esa cantidad introducida o esa palabra introducida como texto. Entonces aquí yo necesito introducir el 5% sin comillas. Entonces cuando estas dos condiciones se cumplan, me va a regresar el 5%, coma. Ahora, volvemos a nuestra función sí. Ya di una coma aquí y me manda a introducir el valor sí falso. ¿Qué pasa si por lo menos alguna de ellas no se cumple? Bien, ¿qué pasa? Pues entonces la cantidad no se encuentra dentro del intervalo de 0 a 10. Entonces ahora vamos a evaluar el otro intervalo. Como solo tenemos un espacio aquí y yo necesito introducir más intervalos aún, o sea, todavía mi tabla de descuentos tiene más intervalos, entonces yo vuelvo a escribir la función sí para volver a tener, para poder introducir lo que serían las condiciones o la prueba lógica. Ya que estamos nuevamente aquí, puse una coma, puse la función sí. Ya que estamos nuevamente aquí, me pide introducir la prueba lógica. Y lo voy a volver a hacer con la función y. La segunda prueba lógica que debemos evaluar es el intervalo de 11 a 20. Bien, vamos a hacerlo. Y le volvemos a indicar lo mismo. Cuando esta cantidad sea mayor o sea igual al primer número que tengamos en nuestro intervalo a evaluar, que sería el 11, sea mayor o igual a 11, coma. Y cuando esta cantidad sea menor o igual al segundo número que tengamos en nuestro intervalo a evaluar, que es 20, cuando estas dos condiciones se cumplan, cuando la cantidad que yo tengo aquí sea mayor o igual a 11 y sea menor o igual a 20, entonces yo voy a dar una coma y voy a poner mi valor, en este caso, sí verdadero. Ok, el valor sí verdadero cuando estas dos condiciones se cumplan. Perdón, aquí me faltó introducir lo que sería la función y. Ahí está. Ahora sí ya. Cuando estas dos condiciones se cumplan, ahora sí me va a regresar el valor sí verdadero, que en este caso sería un 10%. Introducimos el 10% y presionamos nuevamente una coma. Entonces ya evaluamos los dos primeros intervalos, el de 0 a 10 y el intervalo de 11 a 20. Y así tenemos que ir analizando cada uno de esos intervalos para poder cumplir o complementar la función sí y visualizar el descuento que le corresponde a cada producto en cuanto a sus cantidades vendidas. Bien, así tengo que ir y yo voy a copiar aquí la fórmula que ya tengo construida en esta parte. La voy a pasar a mi archivo y así quedaría mi fórmula. Bueno, si nos damos cuenta aquí, me está seleccionando otra celda que no es. Ahorita la voy a poner. Vamos a eliminar esta fila que tengo aquí. Porque también, bueno, necesitamos eliminarla porque también para los porcentajes en el descuento me va a... Para sacar los subtotales, pues me va a generar por ahí errores, ¿no? Voy a volver a copiar mi fórmula. Aquí la tenemos. Ya cuando tenga construida mi fórmula, con todos los intervalos, entonces yo tengo que
En este caso yo ocupé referencias absolutas y no puse el porcentaje directamente. Si ustedes no ponen los porcentajes directamente, pues entonces podemos hacer uso de las referencias absolutas, como yo la tengo aquí, para que esos porcentajes nunca se muevan en mi fórmula. Y mi fórmula quedaría así. Si la podemos ver en la parte de arriba, en la barra de fórmulas, aquí yo tengo lo que sería mi fórmula. Les repito, esas celdas que están como absolutas son los porcentajes que yo tengo aquí. Solo la seleccioné y la puse como absoluta para que me devolviera la cantidad que yo tengo en el descuento. Pero pues si gustan, ustedes también lo pueden introducir manualmente, como lo hice aquí, 5%. Esta sería del 10%. Esta sería del 15%. Del 20%, del 25%, y por último, como ya no tenemos nada que analizar o que sea de 50 en adelante, entonces ya solo introducimos 30% o la celda E9. Así quedaría la fórmula para este ejercicio. Me muestra ya las cantidades para en cuanto a la columna cantidad, bueno, los descuentos, y solo hace falta pasarlos a porcentaje. ¿Cómo hago eso? Me voy a grupo número y selecciono porcentaje. Si no quiero decimales, entonces selecciono, clic derecho, formato de celdas, se abre el cuadro de diálogo formato de celdas y aquí quito las posiciones decimales, presiono aceptar y ahí ya están mis porcentajes. Ok, ahora vamos con el porcentaje de descuento especial. El porcentaje de descuento especial me pide calcular el porcentaje de descuento especial considerando la tabla descuento especial. Utiliza la función sí y la función o, así como referencias. Bien, vamos a ocupar referencias absolutas. Aplicar a los resultados formato de porcentaje sin decimales. Ok, bien, vamos a calcular ese porcentaje especial. Va a ser algo parecido al descuento, pero ocupando la función sí y la función o. Bien, vamos a calcular ese descuento. Vamos a dar un igual. Introducimos la función sí. Ahora, en nuestra prueba lógica es donde vamos a poner nuestra función o. La función o me va a analizar las condiciones que yo tenga ahí. Yo le puedo introducir varias condiciones y si por lo menos una se cumple, entonces lo que va a hacer esa función es regresar un valor sí verdadero para que yo lo pueda personalizar en la función sí. Bien, por lo menos aunque sea una sola condición, se debe de cumplir para que el resultado sea verdadero, a diferencia de la función i, en donde todas las condiciones se deben de cumplir, porque si no, entonces regresaría falso. Bien, vamos a hacerlo. Introducimos la función o, nos pide el valor lógico 1. El valor lógico 1, bueno, aquí vamos a comparar lo que sería la clave. Nos vamos a ayudar de lo que sería la clave. Y con base en esta tabla, descuento especial, tenemos aquí las claves y el porcentaje especial que le corresponde a cada una de ellas. Claves y porcentaje especial. Vamos a analizar esta tabla. Para que se haga un descuento especial del 2%, debe de ser, o el producto debe de tener cualquiera de estas tres claves.
Para un descuento especial del 1%, el producto debe de tener cualquiera de estas tres claves, y para que sea del 0%, el producto debe de tener esta clave. Bien, vamos a realizarlo. Ok, como necesitamos claves, vamos a la columna clave. Vamos a seleccionar la primera clave que tenemos en nuestros registros. Es esta que tenemos aquí. Cuando esta clave sea igual a la celda que yo tengo aquí, coma, o cuando esta clave sea igual al dato que yo tengo en esta celda, coma, o cuando la misma clave sea igual al dato que yo tengo aquí. Cuando alguna de estas condiciones se cumpla, si se fijan, estamos analizando el primer registro nada más. ¿Con qué datos? Con los datos que yo tengo aquí. Cuando por lo menos alguna de estas tres condiciones se llegue a cumplir, entonces que nos regrese como valor sí verdadero, la función sí, el 2%. Ahora, en vez de introducir el 2%, lo voy a seleccionar desde la tabla de descuento especial. Voy a dar un clic. Y ahora voy a volver a absolutas. Vamos a ir volviendo a absolutas las celdas que siempre deben permanecer constantes en esta fórmula. Bien, la primera celda que debe de permanecer constante, o las celdas que deben de permanecer constantes, van a ser las celdas de descuento especial. Ok, aquí tenemos la celda G3, la vamos a volver absoluta, la celda G4 absoluta y la celda G5 absoluta. Son las tres celdas que yo tengo aquí. También debe de permanecer absoluta la celda H3, que es donde yo tengo el descuento especial. La que permanece como relativa, o la que va a cambiar en nuestra fórmula al copiarse hacia abajo, va a ser la celda C14, que tengo en C14 la clave del primer producto. Ok. Bien, como necesitamos más espacios, pues nuestra función sí ya solo nos pide introducir el último argumento para concluir. Y todavía nos hacen falta introducir dos descuentos especiales. Entonces vamos a volver a agregar la función sí. Nuevamente la función o. Y vamos a evaluar las condiciones que yo tengo aquí. Vamos a tomar nuevamente la clave del primer registro. Ponemos igual a esta clave, coma, otra vez la celda C14. Cuando la celda C14 sea igual a G7, coma, o si la celda C14 es igual a G8, cerramos paréntesis y volvemos a absoluta las celdas que tenemos en nuestra tabla de descuento especial, que sería G6, sería G7 y sería G8. Ok, damos una coma. Cuando alguna de estas condiciones se cumpla, ¿qué es lo que me va a mostrar la función sí en el valor sí verdadero? Pues el 1%. Y también la volvemos absoluta. ¿Cómo las volvemos absolutas? Con F4. Damos una coma. Ahora nos pide introducir el valor sí falso. Nuevamente, aquí podemos introducir directamente ya el 0% sin utilizar la clave. Ya solo damos clic en 0% y lo volvemos absoluto. O también podemos introducir nuevamente la función sí. Y nada más evaluamos con una sola prueba lógica. Si esta celda es igual a esta otra celda, coma, entonces me va a regresar un 0%. La volvemos a absoluto, lo que no quiero que cambie.
también la celda H9. Vamos a introducir una coma y nos pide introducir un valor sí falso. Aquí podemos introducir la frase no aplica. De esta manera quedaría la fórmula. Y ya solo cerramos paréntesis hasta donde Excel nos lo indique. Ahí tenemos de esta forma concluida la función sí con la función no para calcular el descuento especial. Doy un enter. Doble clic para que mis valores se copien. Y ahora volvemos con formato de celdas. Le vamos a poner un porcentaje con 0 posiciones decimales. Damos a aceptar. Y ya tenemos los descuentos especiales para cada uno de los productos en nuestra tabla. Bien, ahora vamos a calcular lo que sería el precio neto. El precio neto ya nada más son multiplicaciones. Esa multiplicación la voy a copiar directamente de aquí, del que ya tengo solucionado. Y nada más la analizamos. Para sacar el precio neto debemos de calcular el total vendido con el precio unitario, que sería cantidad por precio unitario. Y ya que calculamos eso, le restamos lo que serían los descuentos especiales. Como tenemos aquí nada más los porcentajes, debemos de sacar el descuento con base en el total de del producto que nos dio aquí. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos el primer descuento por la cantidad por el precio unitario para que nos dé el total de ese descuento. Y lo mismo con el descuento especial. Si es que hay descuento especial, hacemos el descuento especial por lo que sería la cantidad por el precio unitario. Lo único que tenemos que hacer aquí es hacer uso de paréntesis para que nuestras operaciones se realicen en el orden que requerimos. Aquí está la primera operación. A este gran total le vamos a restar los descuentos, la suma de los descuentos, tanto del porcentaje de descuento como el porcentaje especial. Y con eso nosotros obtenemos el precio neto. Damos doble clic y se autocompleta nuestra columna. Y eso fue el punto 4 para calcular el precio neto. Nos pide también calcular un total general. Ese lo podemos poner por ahí en cualquier parte de la hoja, o si queremos lo podemos poner en la parte de abajo, un total general. El total general pues sería la suma de todo el precio que tenemos aquí. Y nos pide también sacar ahora los subtotales anidados. Vamos a sacar esos subtotales anidados. Nos pide un total, un promedio, un máximo y un mínimo. Bien. Para hacer subtotales, lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra tabla. Y nos pide la práctica ordenar la información por producto y luego por marca. Bien. Vamos a seleccionar nuestros datos de esta manera. Desde el primer registro hasta nuestro último registro. Ya que los tenemos seleccionados, entonces vamos a la herramienta ordenar y filtrar en la ficha inicio. Seleccionamos orden personalizado. Nos pide primero ordenar por producto. Aquí tenemos por producto. Aquí sí me aparecen los nombres de mis campos, porque recuerden que yo eliminé aquí la fila 14. Esto estaba en 2 filas, entonces eliminé
la fila de abajo, y ahora sí ya me salen aquí los nombres de los campos. Si no hubiese hecho eso, aquí me aparecería nada más columna A, columna B, columna C. Bien, vamos a ordenar primero por producto, agregamos un nivel y ordenamos por marca. Presionamos aceptar, nuestra tabla se ordena automáticamente y ahora sí podemos hacer los subtotales. Nos pide primeramente un subtotal que muestre el total de precios netos por producto. Cuando hablamos de total estamos hablando de sumas. Bien, vamos a hacerlo. Un clic en nuestra tabla a utilizar. Nos vamos a la ficha o pestaña datos. Buscamos la herramienta subtotal en el grupo esquema. Damos un clic. Ahora nos aparece un cuadro de diálogo de subtotales. La primera opción nos indica para cada cambio en producto, dice aquí. Automáticamente detecta los campos que tenemos en nuestra tabla. Y la práctica nos pide para cada cambio por producto. Ahí estamos bien. Para cada cambio en producto, usar la función suma porque nos está pidiendo el total de precios netos. Ok, una suma. ¿Y qué vamos a hacer con esa suma? Vamos a utilizar la columna precio. Vamos a sacar la suma de los precios netos. Y ahora aquí nos fijamos que tenemos la opción reemplazar subtotales actuales habilitada. Esta herramienta lo que va a hacer es borrar los subtotales que ya tengamos en nuestra tabla. Entonces, como ahorita no tenemos ninguno, no hay problema. Pero para los demás subtotales lo vamos a tener que deshabilitar. Vamos a dar un clic en aceptar y ya tenemos el subtotal, el total por producto, o para cada cambio en producto tenemos el total de sus precios netos. Aquí automáticamente me hace una suma de las cantidades por producto que yo tengo aquí. Bien, ahora vamos a sacar el segundo subtotal. Nos pide un promedio de precios netos por producto. Promedio de precios netos por producto. Ok, nos vamos nuevamente a nuestra herramienta de subtotal. Para cada cambio en producto, vamos a seleccionar la función promedio. Y nuevamente nos está pidiendo el promedio de los precios netos. Verificamos que no esté seleccionada la opción reemplazar subtotales actuales y presionamos aceptar. Si nos damos cuenta, en esta parte de aquí se van agregando los subtotales. Aquí tenemos el total, acá tenemos el promedio y en esta parte lo que serían los subtotales, ¿no? Ok, hacemos el siguiente. Subtotal que muestre el máximo precio neto por producto. Okay, el máximo precio por producto. Lo vamos a hacer. Clic en nuestra tabla, herramienta subtotal. Ahora vamos a seleccionar la función max o máximo. Para cada cambio en producto seleccionamos la función max y también necesitamos saber el precio máximo por producto. Verificamos que no esté habilitada la herramienta reemplazar subtotales actuales y damos a aceptar. Ahí ya tenemos el máximo precio. Es de 344.76 para el aceite. Y lo tenemos aquí también. Aquí podemos ver a simple vista que el máximo es esa cantidad y nos la muestra el subtotal que tenemos acá. Bien, y por último tenemos un subtotal que muestre el mínimo precio neto por producto. Ok, volvemos a dar un clic en nuestra tabla. Nos vamos a la herramienta subtotal. Damos un clic. Y ahora vamos a seleccionar el mínimo. Verificamos que no esté seleccionada la opción reemplazar subtotales. Damos un clic en aceptar. Y ya tenemos aquí los subtotales solicitados en nuestra práctica. Total, promedio, máximo y mínimo por producto. Así pasa con los productos que tenemos, con los distintos productos que tenemos en nuestra tabla. Okay, bien. Por último, la práctica solicita insertar un gráfico de columna 3D agrupada
con los rangos marcas de leche y cantidad de la tabla obtenida. Ok, nos está pidiendo un gráfico 3D de columnas agrupadas, pero solo de la marca leche o de las marcas de leche con sus cantidades. ¿Cómo hacemos esta selección? Pues solo seleccionamos las primeras cantidades. Control, sin soltar la tecla Control, seleccionamos el otro rango de celdas a utilizar. Ya que tenemos seleccionado esto, tenemos marca, tenemos cantidad, nos vamos a la ficha Insertar, al grupo Gráficos. En esta parte seleccionamos el gráfico o la categoría columnas. Nos vamos a seleccionar el tipo de gráfico en 3D. Aquí tenemos o nos manda un ejemplo en cuanto a la versión de Excel que yo tengo. Damos clic en aceptar y ya tenemos el gráfico solicitado. Ya solo hace falta agregarle los elementos que nos indica la práctica. Título del gráfico, ventas de leche. Título del eje horizontal, primario, sería marca. Bien, vamos a agregar esos dos. Aquí sería ventas de leche. Agregamos el título del eje horizontal primario. Para eso debe de estar seleccionado el gráfico. Nos abre una pestaña que se llama diseño de gráfico o herramientas de gráfico y vamos a buscar ya sea en la parte de aquí la opción títulos de eje o en la versión de Excel que yo tengo pues me aparece la herramienta agregar elemento de gráfico, títulos del eje, horizontal primario, aquí sería marca, el título del eje vertical primario sería cantidad, el vertical, nos vamos a títulos del eje vertical, cantidad, no mostrar leyenda, mostrar valor, no mostramos leyenda, no hay leyenda en este tipo de gráfico, nos indica que mostremos el valor de las columnas, mostrar valor y dar formato al gráfico. Bien, vamos a mostrar ese valor con ayuda de las etiquetas de datos. Buscamos etiquetas de datos. En este caso solo tengo llamada de datos, la tenemos aquí. Y solo nos pide mostrar el valor. Para ello damos un clic derecho sobre alguna de las etiquetas y nos vamos a la herramienta o a la opción formato de etiquetas de datos. Y en esta lista de opciones solo vamos a dejar valor. Cerramos y vemos cómo nada más se muestra el valor en las etiquetas, el valor de cada serie, bueno, de cada columna. Y ya podemos dar algún formato con los estilos que ya están predeterminados aquí en Excel. Por ejemplo o podemos agregarlo manualmente desde la ficha formato de gráfico, le podemos aplicar algún relleno, le podemos aplicar contornos, le podemos aplicar algunos efectos o algunos colores o estilos ya preestablecidos. Bien, y pues esta sería la práctica 1 de la unidad 2. Ya, bueno, ya nada más como extra, pues sería configurar nuestra página. Todas estas opciones las vamos a encontrar en la ficha disposición de página, me aparece a mí o a ustedes diseño de página. En el grupo configurar página, las opciones avanzadas de ese grupo. Aquí tenemos cómo cambiar la orientación, el ajuste a escala si es que lo requiere, el tamaño de papel. En la pestaña márgenes nosotros podemos incorporar márgenes al encabezado, márgenes al pie de página, márgenes superior, izquierdo, derecho, inferior. Y también podemos centrar lo que sería la información en la página, ya sea horizontalmente, verticalmente o solo alguna de ellas.
En la parte de arriba tenemos el encabezado y pie de página. Dando clic en estos botones nosotros podemos agregar elementos, en este caso al encabezado, a la sección izquierda, central y derecha, con los botones, por ejemplo, insertar el número de página, insertar número de páginas. Si yo le doy aquí, pues va a cambiar automáticamente el número de página. Insertar fecha, insertar hora, la ruta del archivo, el nombre del archivo, ¿sí? O introducir manualmente lo que me solicitan. Lo mismo para el pie de página. Ya que terminamos de configurar esto, damos a aceptar y listo. Bueno, esto sería todo por la práctica 1 de la unidad 2. Espero y haya sido de ayuda. Muchas gracias.